Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues estamos nuevamente en nuestra sesión de hoy de la especialidad pastoral, específicamente matrimonio y familia. Hoy, en este día de marzo, 23, 25 de marzo del 2025. Así es que vamos a dar inicio y ahora sí, por fin vamos a entrar a lo que hemos estado considerando de estudiar, porque es quien mejor lo expone, bíblicamente hablando, quien mejor lo expone es el apóstol Pablo en las cartas a los Corintios, ¿no? Entonces vamos a considerar primero algunas pues consideraciones, conceptos antes de entrar a la carta, que vamos a empezar desde la primera carta a los Corintios capítulo 6. Pero antes yo quiero decirles, para que quede claro, cuáles son los términos o cuáles son las definiciones de la palabra divorcio, que es una palabra que nosotros encontramos ya desde el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento adquiere una mayor relevancia y mayor amplitud, porque como estuvo el antecedente de la Torah o de las leyes en todo lo que se le dio al Moisés las tablas en el Sinaí, pero ya existía un precedente que vendría desde mucho antes de la nación de Israel. Siempre ha existido la separación, siempre ha existido el, la terminación de un vínculo matrimonial, cualquiera que sea su tipo, configuración social o cultural. La cuestión está en que todo se reduce a la terminación del pacto matrimonial, que de entrada, de inicio, por ser el matrimonio un pacto que fue realizado por el Señor en el huerto del Edén, como lo mencionamos, es un pacto eterno, es un pacto que tiene vigencia hasta el día de hoy, ¿no? Que bueno, finalmente comentaremos por qué esa vigencia y cuándo es que termina. Bueno, entonces vamos a ver cuál sería, ya entrando en el Nuevo Testamento y como lo va a mencionar el apóstol Pablo, lo que significa la palabra divorcio. La palabra en el griego es un poco complicada, pero es agpostapsión. Agpostapsión. Ni lo escriban, nada más escúchenlo, pero que significa principalmente abandono. O sea, divorcio igual a abandono. Es estar alejado, mantenerse alejado. Es que denota una separación de los cónyuges. Ahora, dentro de eso, nos resulta que aún en el griego, quiero decirles que aún en el griego resulta un poco superficial, un poco no suficiente, se requiere de una mayor profundidad, que eso es precisamente lo que va a hacer el apóstol Pablo, porque no era suficiente el divorcio, sí, como bueno, ya no viven juntos, ya no están acá, bueno, ahora hagan lo que quieran. Y no es así. Esto tiene una mucho mayor relevancia, que es la que vamos a considerar. Bien, para poder entrar a la carta de Pablo, y Pablo es lo que tuvo que hacer, no fue una decisión que se le ocurrió a él por ser ya una actividad apostólica aprobada, de él haber sido enviado por los apóstoles en sus primeros viajes misioneros. No, no, no fue así, sino que ya había un antecedente muy poderoso, fundamental, dado por el propio Señor Jesucristo. O sea, aquí nos damos cuenta que cuando manejamos el Nuevo Testamento y nos vamos de inmediato a la carta a los Corintios, como en ocasiones se hace, no se tienen las bases suficientes o el entendimiento suficiente de lo que el Señor Jesucristo mencionó acerca del divorcio. Vamos a ver primero eso y ya después ya entramos a Corintios. Es corto lo que vamos a ver en el capítulo 5 de Mateo. Bien, entonces vayamos al capítulo 5 y en el versículo 31, 5:31,
en donde empieza un cuestionamiento de los gente que estaba ahí, que eran los fariseos, los doctores de la ley, todos ellos, que siempre estaban cuestionando y tratando de hacer en una controversia tendenciosa y no muy sana con el Señor Jesucristo para hacerlo caer, ¿no? En contradicciones, y eso es grave, eso es muy grave. Y bueno, nosotros en este versículo 31 de Mateo 5 dice literalmente así: también fue dicho, cualquier, obviamente varones, que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nosotros al leer esto, y ahí termina, o sea, estos dos versículos y ahí termina. Podría traernos a nosotros un inicio de tratar de entender lo que a la luz de las Escrituras, en el corazón y el pensamiento del Señor Jesucristo, sería el adulterio, la fornicación, como una causal de separación o una causal de divorcio. Sin embargo, vamos a encontrar una amplitud en la mismo evangelio, y es notable que se vuelva a referir y se vuelva a repetir en el capítulo 19 de este mismo evangelio de Mateo, nuevamente sobre el divorcio, ¿sí? Y aquí sí ya se nos escenifica cómo estuvo la situación, se nos da más claro, y vamos a ver que muy probablemente desde la perspectiva de los escritores de los evangelios, tuviesen también una mayor comprensión de este concepto y la profundidad de lo que es el divorcio. Bueno, vamos a ver cómo lo escribe Mateo en el capítulo 19, desde el versículo 1, para entender bien este acontecimiento. Bueno, dice así en el capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ahí está, ahí encontramos el ámbito en el que se dio esta entrevista. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, ¿sí? Aquí sí ya tenemos ya un mejor entendimiento de la intención que ustedes en una actividad pastoral también podrían tener, porque es usual que las personas que vengan a una consejería o una orientación ya traigan, y más si se trata de personas que se reconocen como creyentes, pero yo siempre he pensado que quien se divorcia, uno o los dos, no eran creyentes, no eran nacidos de nuevo. Ahí lo vamos a entender. Bueno, llegan estos fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. En el anterior capítulo de Mateo, que fue el 5:31 y 32, dice por cualquier causa o por fornicación o por adulterio. O sea, allí, porque quería yo por eso leer las dos partes de Mateo, porque en el 5 sí da dos causas específicas, ¿sí? Primero, fornicación y otro adulterio. Y aquí en el versículo 3 de 19 de Mateo dice: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces nosotros debamos de agregar esas tres causales: fornicación, adulterio y cualquier causa. Bueno, cualquier causa. ¿Cuáles son cualquier causa? Y el Señor Jesús los va a llevar a una dimensión que fue complicado para los fariseos, no fue fácil entender, que también para hoy nosotros podría tener una cierta complicación de comprenderlo,
porque cuando él responde, dice así en el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que él los hizo al principio? ¿De quién está hablando? Del matrimonio, un hombre y una mujer, lo que es la figura del matrimonio. Obviamente que él quería referirse al diseño original. ¿A dónde lo remite el Señor Jesús? Al diseño original, que es al que debemos recurrir nosotros también, ¿sí? No al contexto cultural, no a las situaciones sociales, menos a las políticas sociales que estén vigentes en ese momento, porque sabemos, y en cualquier país ocurre, que de acuerdo al régimen político, en cuanto a las disposiciones constitucionales, específicamente en lo que se refiere a la familia, van cambiando según la política dominante del momento en cualquier país. Y así es como lo manejan, porque no tienen la obligación los regímenes políticos del momento ajustarse a una, considerándolos en sus criterios de estas corrientes políticas o doctrinas políticas, a lo que dice la Biblia, sino a lo que ellos profieren, creen, consideran que es mejor para el momento. Por eso no nos debamos basar en lo que en ese momento la política social esté diciendo que se debe de hacer. Bueno, nos podrán llamar de alguna manera radicales o enquistados en creencias antiguas. No entienden eso, no lo entenderían, que como lo dijo el Señor Jesucristo, nosotros nos vamos al diseño original, vigente, que al final de los tiempos se sabrá quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Y consideramos que nosotros la tenemos en la palabra de Dios, en el diseño original. Por eso el Señor Jesús no se ajusta a la ley de David, a la ley de Moisés, perdón, no se ajusta a eso, sino que se va al Génesis. Por eso les dice en el 4, ¿no han leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así ya empieza el Señor Jesús diciendo, hay dos géneros, varón y mujer. Claro que nos queda, no tenemos ninguna, y que ahí ya de alguna manera ya frenamos la discusión. No, ya, es que hoy hay lo moderno, es que hay multitud de multitud de, en cuanto a géneros. Nosotros nos remitimos a lo que dice el Génesis, porque ahí se fue el Señor Jesús y ahí también nosotros. Bueno, sigue diciendo en el versículo 5, y dijo, por esto, porque desde el principio hay dos géneros, hombre y mujer, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque esto sí lo comprendió muy bien el apóstol Pablo. ¿Qué hay detrás de esto que está diciendo el Señor Jesús? Porque vean una cosa que nos llama la atención. Cuando el Señor Jesús dice, aquí estoy aquí leyendo mi Biblia, en el que Él expresa y dice, en el principio, en el Génesis, que habla de los dos géneros, dice, así que no ya son más dos, sino una sola carne. ¿Cómo podríamos entender hoy nosotros de una manera más profunda, de una manera mucho más intensa? Bueno, toda esta explicación tiene que ver con dos cuestiones, dos situaciones primordiales. La primera de ellas es el género, hombre y mujer. En cuanto a la cuestión de la genética, varón con la característica genética cromosómica de ser un XY, los dos cromosomas X de mujer, Y del varón,
que los varones somos XY. Y la mujer es XX en sus cromosomas sexuales. Eso es hablando en terminología moderna y científica, ¿no? XY más XX, ¿ok? O sea, las dos diferencias de género. Eso es a lo que podríamos hoy tener como una explicación moderna, si quieren, científica, creacionista, si ustedes como quieran decirlo, pero ese es el principio fundamental. Y después cuando dice el Señor Jesús a ellos, cuando les ha dicho, hay dos géneros, varón y hembra, los creó, dice, por esto el hombre dejará padre y madre. Ahora, esto es lo que les dijo desde que unió a Adán y Eva, el Señor, en el huerto del Edén. Nos hacemos una pregunta. ¿Cómo? Si ellos no tenían ni papá ni mamá, porque ellos no nacieron de placenta. Es más, se nos complica más cuando sabemos que no había en los antecedentes de Adán ni Eva, creo lo mencionamos, que hayan nacido de una mujer y de un varón, sino que fue directamente creado el varón del polvo de la tierra, de ahí sale el Adán, el primer Adán, le infunde aliento de vida el Señor, sopla en su nariz, entra su espíritu, que ahí es donde se le proporciona espíritu, pero ya tenía contenida a Eva en su costado, y lo hace caer en sueño profundo, como está en Génesis capítulo 2, le abre el costado el Señor, le saca contenido celular que bastaba para eso, suficiente material de construcción biológica para el Señor, crea a la mujer con solamente dos cromosomas X, forma a la mujer y podríamos entonces entender que hubo una confusión o no fue claro que palabras que está diciendo el Señor Jesucristo, te estás equivocando porque Adán y Eva no tuvieron ni papá ni mujer ni mamá, sino que nacieron directamente el varón del polvo de la tierra y la mujer del costado de Adán, ¿no? Y ahí podría haber habido una situación de conflicto, pero hoy por hoy nosotros no tenemos esta confusión y lo vamos a explicar por qué, porque la clave está en este mismo versículo 5 cuando les dice y serán una sola carne. Y ahí es donde ya nosotros podemos aportar algo que nos va a servir bastante. Y como lo alcanzamos a hablar en la sesión anterior, toda la explicación y el entendimiento está en la genética. Hay algunas cosas que también alcanzamos a comentar en cuanto a la ascendencia ancestral de la genética. Nosotros definitivamente todos los seres humanos provenimos de un solo matrimonio, que es lo que nos dice la escritura, que es desde el huerto del Edén. De ahí se ha multiplicado todo el género humano, toda la humanidad, de ahí ha salido. No se ha probado otra cosa, no se ha comprobado, por más que la biología moderna, posmodernista, hoy la posverdad y hay un montón de cosas, nos traten de convencer. No, la lógica nos lleva a un matrimonio. Y el primer hombre espiritual, como se sabe y lo hayamos mencionado, si no se los digo hoy, para nosotros el primer hombre espiritual es el que tuvo comunión con Dios. Nada más. De ahí en adelante sigue la historia hasta hoy lo contemporáneo. Bien, entonces, esta genética que fue hecha y instalada en la genética de Adán, instalada en la genética de la mujer Eva, no serían ellos considerados como con un antecedente genético, pero sí portadores de lo que habría de venir después. Es lo que vendría posteriormente en la herencia, en la descendencia de Adán y Eva, que llegaría hasta el Señor Jesús, a través de María, su madre,
y la aportación genética de José, pero no porque hubiese un intercambio genético de José y María, sino porque María traía la información genética de lo ancestral desde Adán y Eva. Les voy a explicar por qué. Algo que se sabe y se conoce muy bien hoy es que se ha descubierto y se descubrió esto no tiene mucho tiempo, tendrá unos 10 años que se empezó a aclarar más este panorama en el estudio de la genética humana, un fenómeno que se le llama quimerismo o microquimerismo. El microquimerismo está compuesto de micro, que no se ve, solo con microscopio, ¿verdad? Y quimerismo proviene de un término que es una figura mitológica que es la quimera. La quimera es un animal compuesto que no existe, por supuesto, pero es una manera de entenderlo. La mezcla de un animal que tiene cabeza de león, panza de cebra y cola de un dragón o de una serpiente, un dragón. Un animal mítico, pero que nos refiere a la mezcla de varias especies diferentes en una sola persona. Y esto de ser una sola carne tiene que ver con esta aplicación científica de una sola carne, de mezcla genética en una sola persona. Eso sería, para entenderlo hoy, una sola carne, que se va heredando generación tras generación tras generación. Lo que se descubrió cuando se hicieron algunas autopsias en algunas mujeres investigando, se encuentra en la investigación de su genética, de la existencia de todos los genes en sus células, se descubrió en el cerebro de esta investigación que había mujeres, la mayoría, si no es que el 100%, de un gen ajeno o una configuración genética ajena a ellas, sino que era la configuración genética de varones, de hombres, y que no habían tenido ellas, estas personas en las cuales se hizo este descubrimiento, que hubiese algún antecedente importante como para que apareciera un ADN extraño de varón en el cerebro de estas mujeres. Cuando empiezan a investigar, a ver, vamos a tratar de encontrar por qué esta mujer, esta pieza de autopsia, tiene este ADN de otros varones. Se hicieron varias pues digamos, supuestas investigaciones serias, muy serias, para tratar de encontrar el origen de la aparición de este ADN ajeno a la mujer. Se pensó, bueno, el que se sabía ya desde toda la vida, desde la biología antigua de la genética, no, es que es de papá y mamá, cierto. Nosotros tenemos la mezcla genética de papá y mamá. La tenemos, por eso estamos acá, por eso estoy acá con ustedes están ahí. Pero eso no era suficiente porque correspondía con el paralelismo de la genética de papá y de mamá. No era suficiente. Se trató de investigar, entonces, bueno, debió de haber sido probablemente de algún hermano. No, compartían la misma genética porque provenían del mismo tronco genético que era papá y mamá. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería la situación? ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser? La otra posibilidad que plantearon algunos, porque había también descubrimientos al efecto, que era que esa persona, esa mujer, habría tenido un gemelo que no prosperó y que podría haber sido un mellizo del sexo masculino. Y bueno, pero pues es muy relativo porque muy pocas mujeres pasaron por esa experiencia de tener un mellizo que no prosperó, que se murió en el vientre, pero quedó la huella genética. No era suficiente la explicación. ¿A cuál conclusión se llegó? Y es donde sí encontraron
la causa. Y era que había sido un ADN de un varón de haber sido un compañero sexual. Y que quedó instalada la genética de ese compañero sexual en esa mujer y que se quedó instalado de forma permanente en el ADN de esa mujer, ese ADN de ese varón con la cual hubo una relación sexual anterior. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno. No, yo diría más que un fenómeno, un hecho biológico. Cuando el espermatozoide de un varón es reabsorbido en los órganos genitales de esa mujer, se absorbe el ADN de ese espermatozoide que ingresa a la configuración de la biología genética de la receptora, que es esa mujer, y se aloja en la memoria, en la estructura cerebral de ciertas áreas, específicamente de las áreas de la sexualidad, centros cerebrales de la sexualidad en la mujer. Y ahí queda alojado permanentemente. Y bueno, fue el primer descubrimiento que se hizo y que resaltó en la investigación genética de la mujer. Interesante el dato, pero hay otros descubrimientos accesorios que se han logrado hacer. ¿Cuáles son ellos? Que se descubrió que no solamente era con los compañeros sexuales que haya tenido esa mujer en su vida, sino que, y esto fue lo que pues causó mayor sorpresa, porque hubo mujeres en las cuales no hubo otros compañeros sexuales, sino que fue un solo matrimonio y que tenía la genética de su ADN de su esposo, sino que había ADN de otros varones con los cuales esa mujer no había tenido una relación íntima. Por ejemplo, mujeres, tenemos un ejemplo de mujeres que por alguna razón no tuvieron nunca una relación sexual. Por ejemplo, monjas o que hacen votos de castidad, o mujeres que tendrían algún impedimento biológico, físico, una cuestión de malformación congénita, o posiblemente de adolescentes que no habían tenido relaciones sexuales y que se haya descubierto esto. Ahora, quiero hacer claro y enfático en esto. Esto es algo que recientemente se ha descubierto y que se está estudiando. Sería muy interesante ver cómo están actualmente hoy estas investigaciones, porque miren, les aseguro algo. Si se descubre que en las adolescentes vírgenes se llega a descubrir que hay ADN de otros varones, va a revolucionar, pero va a causar una revolución en las políticas sociales, económicas, doctrinales, de todo tipo en la sociedad actual. Pero yo les puedo decir algo, y no es una cuestión profética, es por lo que se está descubriendo, pero que a lo mejor ya se descubrió, pero no se anuncia, porque afectaría tremendamente, así tremendamente, toda la configuración social de una conducta sexual liberal, desordenada, anárquica, y que tendría que ajustarse a lo que dice la Biblia. Y yo me ajusto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque María lo tenía. María tenía el ADN ancestral. Desde el rey David, desde todos los varones antepasados de ella, y que ella como mujer y virgen no tenía en su estructura cerebral un ADN de otro compañero sexual, porque la escritura lo dice, que no nació de varón, sino nació del Espíritu Santo. Y eso
nos trae una información impresionante en cuanto al manejo de la biología genética instalada, instaurada, configurada y manejada por el Señor. Esto es sumamente importante lo que les estoy diciendo y que así se comprenda. ¿Me explico? Esto es importantísimo. Quiere decir que María traía su propia información genética, sí traía la del hombre, de sus ancestros varones, las del rey David, la de todos ellos, de todos los que hubo antes, hasta Adán, en donde a Adán se le reconoce como hijo de Dios, que tenía la genética dada por el Padre, que sacó del polvo de la tierra y que ahí fue que le hizo la configuración genética a Adán y se la puso. ¿Mm? Y María, trayendo esa información genética ancestral de varón, no necesitaba la información genética de varón más que por el creador de los genes de varón, que fue el Señor y que se lo transmitió por parte del Espíritu Santo, que fue el que introdujo la genética de varón, sin que hubiera un varón biológico al lado de María, para que pudiese nacer el Hijo de Dios, que a la vez fuese el Hijo del Hombre, que fuese Jesucristo, el Hijo del Hombre, como Él mismo lo revela en Juan capítulo 5, que Él era el Hijo del Hombre, a cual se le dio la capacidad de hacer juicio, ¿sí? Y también Él se reconoce ahí mismo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Descendiente directo de Dios, hablando de su nacimiento virginal, y que era el Dios encarnado, porque esa es la dualidad del Señor Jesucristo. Lo podríamos resumir entonces con lo siguiente: Jesucristo, el Hijo del Hombre, nacido de mujer, con la genética ancestral de los varones, desde Adán, con toda la configuración genética de todos los microcomponentes, que son millones en la estructura del genoma humano, del gen sexual, que es el XY en cuanto al varón, ¿no? Pero que, claro, María era XX, sí, pero pues también estas mujeres en las que se ha descubierto esta genética son XX, igual que María. Entonces María traía la configuración genética de varón ancestral y era suficiente para que no hubiese una relación íntima con José, sino que traía esa genética que va a predominar, que maneja y manipula en su soberanía el Espíritu Santo para que naciera el Señor Jesucristo como varón, un varón completo. Pero la parte de la deidad que tenía que saltar desde Adán al Señor Jesucristo, ahí es donde interviene el Espíritu Santo para que esa genética celestial del diseño original de Adán, por eso el Señor Jesucristo es reconocido como el postrer Adán. Esa es la explicación de por qué es el postrer Adán. Y que de ahí, esa genética que el Señor Jesucristo le es dada, va a ser impuesta, va a ser que se instale a través del nuevo nacimiento. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y se instala cuando recibimos a Cristo en nuestro espíritu o en nuestro corazón, como quieran, como lo dijo Pablo, porque yo sé hoy que ahora que Cristo vive en mí. Qué revelación del apóstol Pablo. Ese cambio de naturaleza, de que la genética ancestral que traemos arrastrando desde la antigüedad de Adán y todos los que nacieron y que ha venido así generación tras generación, los miles de años que haya tenga el hombre de existir, si quieren millones de años, como quiera que sea, no importa. Hasta el día de hoy, hasta el día que nacemos, y que nacemos de papá y de mamá, nacemos como con esa genética ancestral que trae papá, nuestro padre, quien haya sido,
y que traemos la de nuestra mamá, quien haya sido, la portamos, tiene que ser modificada. Y la única manera de que pueda ser modificada es por medio del nuevo nacimiento, que se lo explicó o trató de explicar el Señor Jesucristo a Nicodemos. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. No, pero ¿cómo voy a regresar ya siendo mayor a la matriz de mi madre? No, por favor, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. No, no lo vas a entender. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto, mis queridos alumnos? Porque esto que les estoy diciendo es clave y va a ser difícil que lo encuentren en otro lugar, esta explicación. Pero bueno, es como es. Como dice, no, es lo que hay. Y es lo que hay. Y es la verdad. Bueno, ¿cómo fue este proceso? Que cuando Cristo viene a habitar en nosotros, Él entra en nosotros, instala su genética y ya somos uno solo con Él, que es lo que oró en Juan 17, cuando ora por sus discípulos y dice, porque así como el Padre y yo somos uno, así también ellos, los que crean, ellos también serán uno con nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera somos uno con nosotros? Compartiremos la genética celestial. Compartiremos el gen de Dios, que saben ustedes que existe. Y lo descubrió un biólogo genetista en California, en la Asociación contra el Cáncer, en una asociación médica muy seria en California. Dean Hammer se llama el biólogo genetista que lo descubrió y así le puso el gen de Dios. Sus siglas en el idioma inglés es V chiquita o V corta, VMAT2. VMT con letra número 2. Y es el gen de Dios. Que ese gen de Dios solamente sirve para lo espiritual y que se encuentra precisamente en nuestra estructura celular biológica de nuestro cerebro, en las áreas que se dedican a la espiritualidad. Que eso se descubrió en la Universidad de Minnesota con el doctor Andrew Newberg y con su asociado Eugene de Aquilí, que ellos descubrieron las áreas cerebrales de la espiritualidad con todo lo que se requiere para que por medio del PET, que se llama la emisión de positrones, tomografía de emisión de positrones en el español o PET en el inglés, que ponen una persona altamente espiritual, ¿verdad? Que se activan todas sus zonas cerebrales, se interconectan y ahí se demuestra que tenemos estructuras cerebrales que solo sirven para eso. Pero no a todos les funciona así en integridad y conexión neuronal, sino que se requiere que exista una activación. O sea, la maquinaria fue dada por el gen de Dios y surge por esa información genética en nuestras estructuras cerebrales estas partes. Pero tiene que ser activada, ¿sí? Completamente cerrando los circuitos cerebrales, que son los lóbulos frontales, temporales y algunos en el centro del cerebro, ¿sí? Que están ahí los centros básicos de la sexualidad, pero todos los cognitivos, razonamiento y todo en la corteza cerebral, que se requiere que se activen y se interconecten. Pero eso solamente ocurre, y eso lo encontraron ellos, aunque todavía les falta todavía para que les cierre a ellos toda la idea completa, pero nosotros los hijos de Dios sí lo tenemos. El que active el gen de Dios que todo ser humano tiene, y por eso el hombre es espiritual, sea cual sea la religión, pero tiene que ser la no religión, la única, y es la relación con el Señor, es el Espíritu Santo que activa a través del gen de Dios y activa las estructuras cerebrales por el Espíritu Santo. Cuando Jesús entra a este tabernáculo, en esa parte que es el lugar santísimo en el centro de nuestro cerebro y toda la cubierta del tabernáculo que es la corteza cerebral, que es
en la habitación oscura donde habita el Señor, y ahí se activa y se manifiesta la plenitud de Cristo en toda nuestra estructura cerebral, que es el prototipo y figura, fue el tabernáculo, que es el prototipo y figura de nuestro cerebro y nuestras áreas espirituales, que es ahí donde se va a manifestar la plenitud de Cristo en el que nace de nuevo. Quiere decir que el nuevo nacimiento se da solamente cuando nosotros en la fe de Abraham, porque somos hijos de Abraham, y es donde viene nuestra estructura biológica para desarrollar la fe, cuando confesamos al Señor Jesucristo y que la fe tiene todo el poder y la autoridad como para mover una montaña, ¿verdad? Como para modificar descubrimientos de científicos rusos que encontraron el poder de la palabra de la fe, que sus gente que les ayudó a colaborar en su descubrimiento científico y no tiene muchos años, limpiaron con el poder de la declaración de la palabra un río contaminado y le hicieron agua potable. Otros que han encontrado, investigadores, un japonés, el doctor Emoto, que descubrió que con la palabra se puede modificar la estructura molecular del agua, el poder de la fe. Bueno, ¿para qué les digo más? Si el Señor Jesús con el poder de la palabra detuvo una tormenta, ¿para qué les digo más? Eso ya está en los evangelios. Hoy están descubriendo el hilo negro. Hoy la ciencia se tiene que arrodillar delante de la eficacia y el poder de la palabra, que es veraz. Y bueno, cuando se manifiesta la plenitud de Cristo en nosotros, nacemos de nuevo. Tenemos un espíritu que ya está en unión con el Espíritu Santo, en el cual ya está gobernando el Señor Jesucristo, en el cual nos asimos a Él, somos uno con Él, y eso es el yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto hace, y aquí vamos a encontrar los fundamentos para entender lo que es el divorcio a la luz de la Escritura, que si hay una persona, sea uno de los futuros esposos o esposos, marido y mujer, en el cual uno tiene activado todo esto que he dicho y el otro no, eso se llama yugo desigual. Eso es yugo desigual. Porque en la otra parte no tiene sí el gen de Dios, sí tiene las estructuras cerebrales, pero el Espíritu Santo no lo ha activado porque no está Cristo en su corazón, no está en su espíritu, no ha nacido de nuevo. Y no puede haber una conjunción espiritual en el que sí tiene activada sus áreas espirituales. Él sí las tiene, o ella sí las tiene. Eso es el yugo desigual. Por eso la gran importancia a lo que les está diciendo el Señor Jesús aquí. Los dos serán una sola carne, y detrás de todo eso está toda esta explicación que les he comentado. Y lo dice en el 6. Así que ya no son más dos genéticas diferentes, sino una sola carne, una sola genética, porque los dos, el hombre y la mujer, tienen un lazo en común, y en el medio de ellos está Cristo, Cristo en él, Cristo en ella, y uno ha sido de un lado, el otro ha sido del otro brazo, una metáfora que estoy diciendo, ha sido él de un brazo del Señor Jesús, y ella ha sido del otro brazo, del otro brazo del Señor Jesús, que es la esposa, y se hace esa triple unión, Cristo en cada uno de ellos, el mismo Cristo, y un varón de un lado, y un varón del otro lado, compartiendo la misma genética. Por eso es imposible lo que dice. Por tanto, lo que Dios juntó, que es a través de esto, no lo separe el hombre. El hombre no puede separar la genética espiritual cuando alguien está dentro ya de esta unión íntima, que es sumamente profunda, sumamente intensa, y que no se podía separar porque así fue el diseño original desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén fue así. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí, bueno, pues están bajando a la ley de Moisés, que fue dada
a una humanidad ya genéticamente trastornada, con muchas mezclas genéticas, aún con los cananitas, aún no tremenda de Noé para acá, o sea, muy difícil, ¿no? Y él les dijo, y con razón el Señor Jesús les dice en el 8, Mateo 19, estamos leyendo versículo 8, por la dureza de su corazón, es decir, porque ustedes no tienen entendimiento en el Espíritu, eso significaría. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, porque ustedes ya entenderán a esta altura, ustedes que ya traen una genética reciente, que está peor, ¿verdad? Ahí la traen cargando, transportando ustedes a una genética de otro varón que aunque no quieran ya la tienen instalada en el cerebro. Y si no han nacido de nuevo, porque aquí no les estaba diciendo que nacieran de nuevo, todavía no era el tiempo, hasta la resurrección. Les dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, los discípulos también, ¿qué podían entender de esto, no? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué cosa nos es dada o dado? El cambio de naturaleza. ¿Qué nos ha sido dado? El cambio a la naturaleza de Cristo, del Mesías Redentor, en una reconfiguración genética, en una activación. Dice el Señor Jesús claramente que no les ha sido dada. Y bueno, esto nos explica lo que es el yugo desigual. Bien, ok, ahora sí. Ahora sí, con esto nosotros ya podemos entender un poco más lo que el apóstol Pablo va a considerar en la primera carta a los Corintios. Fue un poco larga la explicación, pero era muy necesaria que la tuviésemos. Primera de Corintios 6, en el cual él empieza a hablar empieza a hablar así acerca de las situaciones de conflicto, sobre todo en las relaciones interpersonales en la congregación, ¿no? Y que finalmente va a tener que tomar como ejemplo el matrimonio. Primero de Corintios 6, donde él empieza a decirle acerca de problemas que hay, de situaciones de conflictos, acerca de una situación fuerte, ¿no? En el 7, Primera de Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta de ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos, ¿sí? Pleitos que hay congregacionales, con hermanos en la fe, como quiera que sea. Dice, entre ustedes mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? No, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, ¿por qué se tiene que resistir algo si hay una solución para esto? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. O sea, no está bien que lo estén haciendo entre gente que ha recibido a Cristo, supuestamente la han recibido. 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, los que no tengan una genética determinada. Podría ser, ya lo entendemos. No erréis. Ni los fornicarios, ahí se va la cuestión de la cuestión sexual, ni los idólatras, digamos, al estar unidos matrimonialmente con ídolos, ¿no? Ahí a los griegos les está diciendo, ni los adúlteros, otra vez. Y luego también dice algo acerca de ciertas preferencias de género, que no menciono acá, pero que ustedes pueden leer ahí al final del versículo 9. Ahí lo dice claramente, ni los que también en esa afinidad de género por igual. Ahí lo dice. Dice después también, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, maldicientes, ni estafadores, no van a heredar el reino de Dios, porque no tienen la genética del Mesías, no la tienen, no nacieron de nuevo. Y esto eran algunos, más ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ya se entiende por qué. Así es que les empiezo a decir, ¿saben qué? Vamos a empezar por el cuerpo.
¿sí? Vamos a empezar por nuestro soma, no nuestro sarcos o carne. Vamos a empezar por nuestro cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por alguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Es decir, el cuerpo es temporal, y sí, porque está bajo corrupción. Tiene que haber algo mucho más trascendente que tenga que perdurar y no solamente en lo corporal. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ahí está la dedicación de poner un cuerpo bajo corrupción a disposición del que ha nacido de nuevo. Es decir, nuestro cuerpo tiene que ponerse a disposición de nuestro espíritu que ya tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Ahí está hablando ya de una proyección eterna, una proyección a futuro, aún en la relación matrimonial. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Oh, ahí está la explicación del microquimerismo, que está tremendo eso, ¿no? Con el ejemplo, Pablo se va a fuerte, se va a lo difícil, a lo complicado, a lo peor, a esto. De ningún modo. ¿O qué? ¿No saben que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí se va. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él. Ahí está la genética celestial. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es lo que viene ancestralmente en esa genética. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se dan cuenta qué razón tenía el apóstol Pablo? Que verdaderamente es el Espíritu Santo el que está dando aquí la revelación. Dice el 19, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, acá adentro, aquí su cabecita, su cráneo, adentro, el tabernáculo terrestre, que es este. Dice, el cual es tienen de Dios y que no sois suyos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, vamos a dejar aquí y la sesión anterior vamos a entrar al capítulo 7. Ahí vamos a encontrar mucho más de lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. Bueno, nos vemos la próxima sesión. Que Dios los bendiga. Empezaremos el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Que Dios los bendiga. Bendiciones.